Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo videotutorial del Instituto IBT. En esta ocasión os voy a mostrar una introducción de qué consiste nuestro método y cómo aplicarlo. Vamos allá. Lo primero que tenemos que saber es que el método está basado en la combinación de tres pilares fundamentales. Por un lado tenemos el volumen de transacciones, que no es más que el volumen de negocio generado por el cruce entre la oferta y la demanda. El segundo pilar sería la acción del precio. En esta ocasión veremos cuál es el comportamiento del mismo en el gráfico de cotización. Y el tercer pilar sería la volatilidad, es decir, la fluctuación que experimenta el movimiento del mercado a lo largo de varios periodos. Una vez que tenemos identificado cuáles son los pilares en los que se basa nuestro método, vamos a ver qué es lo primero que necesitamos para ponernos a operar, para sentarnos aquí a la mesa y empezar nuestra operativa. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es lo que denominamos graficar en 4 pantallas. Para ello, para este proceso debemos identificar lo primero qué tipo de trader somos. Si somos un trader intradiario, si somos un trader intrasemanal o un trader intramensual. En función de cuál sea nuestro horizonte temporal, vamos a poner unos gráficos o vamos a poner otros gráficos. El primer gráfico que debemos de tener en cuenta es nuestro gráfico de análisis, es decir, el gráfico donde vamos a buscar las zonas para realizar nuestras entradas. Dependiendo de si somos un intradiario, un intrasemanal o un intramensual, pues pondremos un gráfico de análisis más ajustado a nuestra operativa. De modo, por ejemplo, que si fuéramos un intrasemanal, buscaríamos nuestro gráfico de análisis en el gráfico horario. Aquí vamos a poner como ejemplo un trader intradiario. Para este ejemplo, bueno, he puesto los gráficos del mini SP500 y bueno, lo primero que tenemos que hacer es poner nuestro gráfico de análisis. Es decir, en función de este gráfico de análisis van a ir los otros 3 gráficos. Para un intradiario, nuestro gráfico de análisis va a ser el de 15 minutos, este de aquí. ¿Vale? En este gráfico, que sería nuestro gráfico de análisis, vamos a buscar las áreas o zonas donde habrá una confluencia de elementos técnicos en el cual vamos a buscar nuestras entradas. Una vez que hemos identificado estas zonas para poder entrar en el mercado, nos iríamos al gráfico de disparo, que sería nuestro gráfico de 3 minutos. Este gráfico no es más que un zoom más pequeño del de 15 minutos, en el cual, bueno, vamos a buscar patrones de activación para poder emplazar nuestras entradas. Este nos va a permitir, al ser un gráfico más pequeño, tener un stop más ajustado de nuestras entradas en función del target. El target siempre lo estableceremos en el de 15 minutos, en nuestro gráfico de análisis. Una vez que tenemos el gráfico de análisis, donde vamos a buscar nuestras zonas para poder entrar y buscar nuestros targets, irnos después al de 3 minutos para emplazar nuestra entrada para buscar un stop más ajustado, tendremos que tener un gráfico donde tendremos la situación del mercado actual. Es decir, un gráfico que nos sirva de referencia para buscar una tendencia. Bien, pues en este caso nos iríamos al gráfico de 1 hora. Este sería nuestro gráfico de referencia superior. En él vamos a buscar una tendencia de referencia. Es decir, si la tendencia es alcista, en el gráfico de 1 hora buscaremos entradas a largo. No buscaremos entradas a corto, puesto que siempre es más favorable ponernos a favor de una tendencia. Si nos ponemos en contra de una tendencia, las entradas pueden ser más débiles que si nos ponemos a favor de ella. Y por último, bueno, vamos a poner otro gráfico un poco más a largo plazo para ver un poco la situación del mercado a nivel global. Un poco cómo estaría el mercado a largo plazo. Ese sería el diario. Aquí, bueno, vamos a buscar, pues, digamos, zonas en un entorno de mercado más a largo plazo. Lo podemos incluso, si queremos, combinar con factores fundamentales para poder tener una mejor comprensión del mismo. Este sería, digamos, la situación, este sería nuestros gráficos si queremos trabajar intradía.
Por un lado tendríamos el diario, ¿vale? Que sería nuestro gráfico de largo plazo. Aquí buscaríamos las líneas relevantes, pondríamos líneas relevantes que sean importantes, marcaríamos tendencias y nos las llevaríamos siempre a los gráficos menores. En el de una hora haríamos lo mismo, también marcaríamos las líneas relevantes, marcaríamos la tendencia que nos va a servir como referencia para nuestra operativa. Y también nos llevamos las líneas a los gráficos menores. En el de 15 minutos, pues lo mismo, también ponemos nuestras líneas, analizamos nuestras zonas, vemos elementos que confluyan en esas zonas y una vez que tengamos la zona ya establecida para hacer una entrada y un target, nos vamos al de 3 minutos para emplazar la entrada y buscar una entrada con un stop más ajustado, que nos permita una relación 1-3 riesgo-beneficio para poder entrar. Recordad que siempre entraremos si la entrada nos permite tener una relación 1-3, es decir, por ejemplo, si ponemos un stop de 30 pips, pues iremos a buscar 90 pips. ¿Vale? Ese sería, digamos, lo primero que tenemos que hacer antes de meternos en una operativa. Bien, el siguiente paso es que tenemos que analizar qué tipo de mercado nos encontramos. Bien, podemos tener mercado lateral, mercado tendencial, mercado fuertemente tendencial, mercado en rango y un mercado en agotamiento después de una tendencia. Para identificar estas situaciones del mercado, nos vamos a basar siempre en el gráfico de referencia, en el gráfico de una hora. Es el que nos va a marcar en qué situación o qué tipo de mercado nos encontramos actualmente. Además, existen una serie de filtros que nos van a ayudar a identificar en qué mercado estamos. Estos se van a basar en la volatilidad y en la direccionalidad. Bueno, vamos a ver cuáles son estos mercados. Por un lado tenemos el mercado lateral. Bueno, este mercado se identifica fácilmente porque el precio se mueve en torno a una pendiente entre 0 y 10 grados. Como veis, el precio está cerrado en una especie de rango en el cual, bueno, pues tenemos una zona central en la cual no vamos a hacer entradas y el tercio superior y el tercio inferior de ese rango lo vamos a utilizar para poder hacer entradas dentro del lateral. Siempre buscaremos en la parte superior del lateral entradas a corto y en la parte inferior entradas a largo. Si queremos hacer una entrada en corto, pues tendremos que esperar a que el gráfico tocara el techo y nos hiciera un patrón de activación para poder entrar corto en ese sitio. El target sería el 80 o 90% de la anchura del canal opuesta. Si quisiéramos entrar a largo, pues lo mismo, esperaríamos un patrón de activación en esta zona para coger el largo y cerrar la posición arriba del canal. Vamos a ver un ejemplo para tener una mejor comprensión de lo que os estoy diciendo. Aquí, como veis, tenemos un gráfico de 3 minutos y un gráfico de 15 minutos. Bien. Y como veis tenemos un canal con una pendiente de 10 grados. En el gráfico de 15 minutos buscaríamos la zona donde confluyan dos elementos técnicos para poder hacer nuestra entrada. Emplazaríamos esta entrada en el gráfico de 3 minutos para que nos deje ajustar un poco más el stop y tener una relación 1-3, que es lo que estamos buscando. Aquí, como veis, bueno, nos ha hecho un patrón de activación con una pin bar y, bueno, pues la entrada por debajo de la vela y el stop por encima, hasta abajo del todo del canal. Vamos a ver otro tipo de mercado. En este caso sería el mercado tendencial. Bien, este mercado se identifica porque tiene una pendiente de 30 y 60 grados, suelen ser tendencias sostenidas en el tiempo y, como veis, pues está compuesta de impulsos y retrocesos. Los impulsos suelen llevar volumen, los retrocesos no suelen llevar volumen. Las entradas las tendríamos por confluencia de líneas, es decir, por ejemplo, con una línea de tendencia y una línea de soporte o resistencia. Cogeríamos el impulso previo, la altura del impulso previo, y la proyectaríamos sobre nuestra entrada. Y el objetivo sería la altura del mismo.
Si fuéramos a corto, pues sería exactamente lo mismo. Buscaríamos dos elementos técnicos, en este caso línea de tendencia y resistencia. Cogeríamos la altura del impulso previo y la proyectamos en nuestra entrada. Para tener esto más claro, vamos a ver el ejemplo. Bien, aquí como podéis comprobar, tenemos los dos gráficos, el de 3 minutos y el de 15 minutos. En el de 15 minutos buscamos la zona donde podemos entrar, la confluencia de dos elementos técnicos para poder hacer nuestra entrada. Y en el de gráfico de 3 minutos buscamos el patrón de activación para poder entrar. Aquí, bueno, veis cómo el precio fue impulsado en el gráfico de 15 minutos, retrocedió en la confluencia entre la línea de tendencia y la línea de soporte. Y bueno, en el gráfico de 3 minutos nos está dando un patrón por pullback. Stop por debajo del patrón, entrada por encima. El objetivo sería esta línea azul que veis arriba y sería nada más que la proyección del impulso previo sobre nuestra entrada. El siguiente mercado sería un mercado fuertemente tendencial. Este tipo de situaciones se dan cuando hay una alta volatilidad puntual y bueno, el precio suele tener una pendiente entre 80 y 90 grados. Suele venir acompañado de noticias impactantes en el mercado. Es importante que tengamos en cuenta que cuando nos vamos a meter a operar, podamos saber en qué momentos del mercado va a haber este tipo de movimientos, puesto que vienen acompañados de noticias. Un ejemplo de este tipo de mercado sería bueno, un impulso con una alta volatilidad, un impulso con una pendiente muy inclinada, un descansillo para seguir de nuevo el mismo impulso. La entrada sería buscando dos elementos técnicos, una línea de soporte y junto con el retroceso, la altura del impulso previo y su proyección sobre la entrada. Vamos a ver un ejemplo. Bien, aquí veis, bueno, que tenemos un impulso previo en el cual hace un descansillo y bueno, pues sigue para abajo con la misma proyección del impulso. El stop estaría por encima de la vela de indecisión de la doji en el descansillo y bueno, la entrada en corto estaría por debajo de la vela. Como veis aquí al final del tramo hay un volumen de finalización que bueno, pues cuando nos haga muchísimo volumen, más volumen que la apertura, pues cerramos nuestra operativa. Acordaros que momentos de alta volatilidad, como son muy puntuales y en muy corto periodo de tiempo, buscaríamos nuestro patrón de activación en el de 1 minuto en vez del de 3 minutos. La siguiente situación que nos podemos encontrar es un agotamiento de precio. Aquí tenemos una tendencia que bueno, ha hecho ya varios impulsos, varios retrocesos y bueno, está llegando a su fin. ¿Cómo identificamos que una tendencia está llegando a su fin? Bueno, pues uno de los motivos puede ser que esté haciendo máximos decrecientes en vez de máximos crecientes. Y otro aspecto que también es interesante es que los retrocesos que en teoría en una tendencia no deben de llevar volumen, comienzan a llevar volumen. Y bueno, pues estos son síntomas de que la tendencia está acabando. También nos podemos encontrar pautas de giro unidas al comportamiento del volumen. Acordaros que para identificar los agotamientos del precio también nos podemos basar en filtros como la volatilidad. Esta situación de mercado nos interesa sobre todo para identificar que ya debemos de dejar hacer entradas tendenciales y en todo caso hacer contratendenciales. Las entradas las podemos hacer en los techos, que nos haga un patrón de activación y nuestro objetivo sería el máximo siguiente. También podemos esperar a hacer una rotura de la tendencia y entraríamos por pullback para coger la tendencia. Vamos a ver un ejemplo de ello. Aquí, como podéis comprobar, tenemos una tendencia bajista
que bueno, ha llegado a su fin, ha hecho más volumen de lo normal, más volumen de la apertura, y bueno, esto es una pauta de agotamiento y una pauta de giro. Por lo tanto, aquí emplazaríamos nuestra entrada para entrar largo y buscaríamos nuestro objetivo. Otra situación de mercado, tenemos el mercado en rango. El mercado en rango se mueve en una pendiente de 0 y 10 grados parecida al mercado lateral. No debemos confundirlo con el mercado lateral, esto es muy importante. La diferencia fundamental está en el tamaño del mismo, en el tamaño de la anchura. Es decir, en un mercado lateral tenemos una anchura suficiente como para poder hacer entrada dentro del mismo y buscar una relación 1-3 de riesgo-beneficio en nuestra entrada. En un rango, la anchura es tan pequeña que no nos va a permitir esta relación de 1-3 dentro del mismo. Por lo tanto, vamos a buscar las roturas del rango. Es decir, si aquí, por ejemplo, pues tendríamos una rotura que se ha producido a la baja y entraríamos bueno, pues buscando un corto. En el gráfico de la derecha, la rotura se ha producido al alza y buscaríamos largos. Es importante que nos acordemos de que solo tendremos en cuenta el rango si está incluido en una tendencia. Es decir, si nuestro rango está en 15 minutos, vamos a buscar la zona. En el gráfico de referencia superior, en el gráfico de una hora, debe de haber una tendencia en la cual podamos ponernos a favor de ella. Vamos a ver un ejemplo de cómo se entra en este mercado. Bien, aquí como veis tenemos una tendencia y un rango en mitad de ella. Ese rango es muy pequeñito, por lo tanto no nos permite hacer entrada dentro del mismo. Nuestro primer objetivo siempre es la anchura del rango. Lo tenemos marcado aquí. Nuestra entrada, aquí nos estaré dando una entrada por pullback, un patrón de activación. Y bueno, nuestro objetivo será la anchura del mismo. Para buscar un segundo objetivo, buscaríamos el impulso previo de la tendencia y proyectaríamos la altura del impulso. Y este sería nuestro segundo objetivo. Bien, para finalizar, vamos a dar unas pinceladas de qué es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, debemos identificar el entorno de mercado en el que estamos para poder aplicar el método más adecuado, ya que cada mercado requiere una estrategia diferente. Acordaros de que el método más adecuado lo tenemos que evaluar en el gráfico de referencia junto con los filtros de la volatilidad y la direccionalidad. Para poder obtener una fiabilidad superior al 70%, es decisivo ser muy selectivo al emplazar las entradas y ejecutar solo aquellas que estén muy claras y cumplan todas las condiciones necesarias. Acordaros que para hacer una entrada hay que buscar primero la zona en el gráfico de análisis, en el gráfico de 15 minutos, que nos dé dos elementos técnicos como mínimo para poder emplazar la entrada en el gráfico de 3 minutos y hacer nuestro disparo ahí. Acordaos que el gráfico de 3 minutos lo utilizamos para ajustar nuestra entrada, ajustar nuestro stop para que nos dé una relación 1-3 favorable. Y el gráfico de una hora, nuestro gráfico de referencia, tiene que estar a favor de nuestra entrada, no en contra. Estos son los criterios fundamentales para poder tener una fiabilidad superior al 70%. Además, para mantener la calidad de nuestra operativa con un profit factor adecuado, debemos destacar todas las entradas que no cumplan una relación riesgo-beneficio 1-3. Si hemos hecho todo correcto, hemos puesto nuestro gráfico de referencia, hemos identificado una línea de tendencia en nuestro gráfico de referencia, nos da una entrada en el gráfico de análisis por confluencia de elementos técnicos, y en el de 3 minutos ajustamos el stop y no llegamos a una relación 1-3, sino que por ejemplo tenemos un stop de 10 pips y nuestro objetivo son 20 pips, no haremos la entrada, no la haremos, puesto que buscamos siempre una relación de 1-3 riesgo-beneficio. Esto es muy importante si queremos tener una probabilidad satisfactoria en nuestra operativa.
Si, por ejemplo, nuestra entrada fuera de 30 pips, buscaremos 90 pips. Es decisivo realizar una adecuada gestión del riesgo para que todas las posiciones que tomemos en el mercado sean equivalentes, manteniendo así la fiabilidad de nuestro método. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando un mercado, poniendo como ejemplo el Mini SP500, y estamos gestionando con un capital y estamos arriesgando $100 por cada una de nuestras entradas. Si nos vamos a otro mercado que es totalmente diferente, que tiene otro tipo de movimiento, otro tipo de volatilidad, tenemos que buscar una relación equivalente, arriesgar lo mismo para buscar lo mismo. O sea, no podemos arriesgar más en un mercado que en otro, puesto que nuestra gestión de riesgo estaría variando. Y por último, finalmente es importante establecer un plan de trading y un diario de nuestra operativa que nos ayude a mantener la disciplina necesaria en nuestra operativa. Es decir, siempre tenemos que tener un plan de trading, poner unas reglas, estipular unas reglas en las cuales no nos vamos a saltar, estipular qué tipo de mercado vamos a operar, cómo lo vamos a hacer y qué esperamos de ellos, y un diario, es decir, apuntar siempre todas nuestras entradas, qué hemos ganado, qué hemos perdido, cómo hemos actuado en esa entrada, cómo nos sentimos ese día, es decir, un diario de nuestra operativa. Muchas gracias a todos por atenderme, espero que todos los conceptos hayan quedado claros. Os espero en el próximo video tutorial. Muchas gracias.